Diana Fuentes, ¿cómo estás, Diana? Buenas tardes. Hola Julio, muy feliz de verles a ti, a Temoris, a Arnoldo y a la audiencia. Así es, Se te ve gracias. contento, Julio, se te ve contento con la noticia que acabas de dar. Sí, es bueno que vaya. Después de un año, el año se va a cumplir el día 30 de que lo prometió. Pues va a ser un año menos 27, 28, menos 2 días. Está bien, qué bueno que haya esa visita. Arnoldo Cuellar, buenas tardes. Hola Julio, ¿qué tal Diana Temoris? Pero quizás si no vas a la mañanera no pasa. Tal vez, ¿verdad? Tal vez. Arnoldo Cuellar. Temoris Greco, buenas tardes. Pues qué bueno que fuiste, Julio, y que ya le hayas dado un empujoncito, el empujoncito que faltaba. Gracias, Julio. Saludos, Diana, Arnoldo. Sí, gracias a ustedes. La verdad es que en un momento en el que la presidenta dijo, tiene que ir, que vaya, le dije, pues ya no tiene sentido. O sea, el punto fino de todo esto es que la Semarnat ya emitió su posicionamiento en el que descalifica los argumentos de las comunidades y dice, es extemporáneo, tuvieron que haberlo presentado en un plazo de 15 días y no lo hicieron. Se refieren a hechos hipotéticos de que puede haber una explosión, de que puede haber contaminación, y eso no ha sucedido y no se puede emitir un permiso tomando en cuenta hechos hipotéticos. Dice que las comunidades asumen posiciones dogmáticas y no sustentadas. En fin, y sobre eso es sobre lo cual los jueces van a emitir su resolución. Ya este viernes pasado se emitió la primera desechando los argumentos de las comunidades, ya el primero relativo a GPO y el 3 de junio es sobre Mexinol, que es apenas se va a decir si se autoriza o no y habría todavía instancias para recurrir, pero ya habían programado la instalación de la primera piedra. Ustedes recordarán que estuvo allí el embajador de Estados Unidos y que hubo gente que se opuso y todo lo que sucedió porque ya estaban poniendo la primera piedra. Bueno, vamos a ir adelante. Diana Fuentes, hay muchos asuntos en cartera, muchos asuntos relevantes y vamos a ir empezando con ellos. ¿Qué decir? Yo les propongo que abordemos el tema de Televisión Azteca y lo que ha dicho la presidenta de no vean Televisión Azteca, que lo veamos en el terreno específico TV Azteca, Salinas Pliego. Y luego, la presidenta describió hoy varios vicios del periodismo tradicional, dinero, convenios, todo. Les propongo que hablemos de Televisión Azteca, Salinas Pliego, y luego de esa parte de los vicios del periodismo. Sobre Televisión Azteca y Salinas Pliego, ¿qué nos dices, Diana, por favor? Bueno, pues que primero no veamos TV Azteca, digamos, eso es en principio. Pero bueno, creo que realmente sabemos que esta es una diatriba que tiene muchas aristas, que además ya tiene varios meses. Evidentemente, Ricardo Salinas Pliego está muy interesado en golpear a la 4T, lo ha estado en una campaña constante, en eso tiene razón la presidenta y apunta correctamente hacia él, puesto que se le va a Salinas Pliego en esto, pues buena parte de lo que ha sido no solo la evasión fiscal de la que se vio favorecido y que ahora se le ha requerido y que ha tenido que comenzar a pagar, sino también el hecho de que, pues, mientras tuviera un gobierno más ad hoc a sus intereses, mucho más afín políticamente, pues era previsible también que muchos otros negocios que acompañan, ¿no? A su apropiación o a la propiedad que tiene sobre TV Azteca, pues se vieran beneficiados, es decir, esa mancuerna entre el poder económico y el poder político, en este caso, en el específico relacionado con lo mediático. Entonces, aquí hay un problema que expresa el interés que tiene Ricardo Salinas Pliego por mantener un golpeteo constante contra la 4T. Evidentemente, esto también se ha modificado a lo largo de estos meses. Tuvo una campaña muy feroz cuando en las semanas previas a que se resolviera si habría de pagar el adeudo que tenía con el fisco mexicano y después como que se atenuó, ¿no? En su cuenta personal en X es muy belicoso, es xenófobo, es racista, es misógino, ¿no? Abiertamente, tiene un tono, además,
de un insulto fácil, ¿no? Un tipo muy vulgar y muy primario, ¿no? Pero en este caso en particular creo además que pues en el contexto en el que estamos me parece que habría que prestar atención al hecho de que Ricardo Salinas Pliego también hace unos meses intentó salir de el golpeteo que él impulsa a través de su televisora día a día, a través de los noticieros, de sus comunicadores, ¿no? Y del tipo de cobertura que hacen de lo que sucede en el país, al mundo externo, a lo estrictamente mediático, ¿no? La famosa marcha de la generación esta, que además una generación que quedaba como ciertamente indefinida de supuestamente jóvenes que habrían de sentirse convocados, ¿no? Para manifestarse en contra del gobierno. Y yo quería decir a fuerza que generación Z, porque no sé por qué me sale generación Z. Pero bueno, esta manifestación que estuvo azuzada por sus medios de comunicación y que lo que evidenciaba es que Ricardo Salinas Pliego tenía mucho interés porque el conflicto escalara a modo de obtener una respuesta quizá represiva del gobierno de México y con eso potenciar un discurso que permitiera dar más elementos a esa promoción que ha hecho la derecha de que estamos en un gobierno tiránico. Entonces creo que esto ya tiene distintas facetas y en este momento pues responde a aquello dicho por la presidenta de que bueno pues no hay que ver TV Azteca. Ya quizá para la audiencia es reiterado insistir, ¿no? En algo que está circulando mucho en redes, pero es el recordatorio al modo en el que él se hizo de la televisora, de cómo él mismo reconoció que parte de los recursos que utilizó para ello efectivamente venían eran del hermano, ¿no? de Carlos Salinas, de Raúl Salinas, y que sí utilizó esos recursos. Y luego también recordar, ¿no? El famoso chiquihuitazo, que además es una manifestación explícita de cómo Ricardo Salinas Pliego activó un grupo armado, llegaron embosados con capuchas, ¿no? A tomar ahí la señal del cerro, ¿no? Del Chiquihuite. Y entonces creo que vale la pena recordar siempre esos momentos para tener un dibujo completo del personaje, pero también otro plano que a mí me interesa mucho y por eso decía, bueno, pues sí, en principio no ver TV Azteca, porque pues para quienes nos tocó ver, ¿no? Ese momento en el que nació esa otra televisora que supuestamente sería una alternativa, que bueno, no, uno tendría que haber sido muy ingenuo para suponer que era una alternativa promisoria a Televisa, pero bueno, una alternativa a el monopolio de Televisa, y que lo que hizo fue más bien tener un estilo, ¿no? De promoción de contenidos televisivos, pues la verdad de muy baja calidad, con un contenido cultural muy pobre, con una percepción también y una reproducción de lo que debería ser consumido por las audiencias en nuestro país, la verdad profundamente lamentable, ¿no? Entonces, más allá del posicionamiento político que tiene hoy en torno a la 4T, yo creo que sí sería importante decir cuánto las televisoras en este país, particularmente TV Azteca y, bueno, por supuesto Televisa, han contribuido al empobrecimiento cultural de nuestro país y cómo han sido espacios de reproducción de estereotipos, de prejuicios y además, como decía la vieja consigna, pues era la prensa vendida, ¿no? La prensa vendida que acalló todos los movimientos sociales de las últimas décadas y que siempre estuvo del lado de la represión y de los gobiernos del PRI y del PAN. Bien, Diana, gracias. Sobre este tema, Arnoldo Cuéllar, Televisión Azteca, Salinas Pliego, postura de la presidenta de México. Arnoldo. Pues mira, a mí me gustaría más enfocar el tema en términos de por qué la presidenta tiene que ocuparse de estos temas. O sea, todo lo que dijo Diana de Salinas Pliego, pues lo suscribo perfectamente bien, pero ¿por qué tiene que estar elevado al nivel de un debate con pues la presidenta de este país? Coincido, no, Arnoldo, sí. Gracias, Julio. Perdón. No. Como si decirte que coincido ayudara o no. Adelante, por favor. No, sí ayuda mucho. Ya me siento más tranquilo, aunque nos peguen en el chat.
Por lo Porque, menos ya va a ser a los dos. También a ti, ahorita porque, van a encontrar mira, algo. yo no veo nunca TV Azteca, pues, no soporto ni a sus comentaristas deportivos, etcétera, pero cuando el presidente dice esto, te da una elemental curiosidad, y dices, pues, ¿qué está pasando? ¿Qué están diciendo? Aunque sea para ir a, pues, no, a tratar de enterarte de cuál es el tono del ataque, ¿no? Pero me parece que Salinas Pliego, dentro de todo su intención, tiene un grupo de asesores, muchos priistas que están ahí de la vieja guardia, que los ha ido reclutando, me imagino que ahora también panistas, y todo obedece a un plan, ¿no? Un plan que es enfrentar al Estado mexicano, es que pelear por el tema fiscal lo más que se pueda, ya logró descuentos importantes, si se puede crecer en negocios, si se puede crecer políticamente, con opciones, y no precisamente una candidatura presidencial, a lo mejor tener diputados, tener alcaldes, tener gobernadores, y entonces crea este personaje detestable, pero que le habla a una parte de la ciudadanía, de la población, de las audiencias, etcétera. Y en cambio veo a la presidenta sin una estrategia para contrarrestarla, a ella y al equipo que la rodea, y sí cayendo en ciertas provocaciones, dedicándole mucho tiempo al tema. Entonces, esa parte me disgusta porque, bueno, me parece fundamental que la presidenta esté enfocada en el embate norteamericano, en la construcción de un frente con presidentes y primeros ministros de otros países, en un diálogo mundial, global, latinoamericano, no nada más para defenderse, sino para ver las opciones que vienen a futuro en esta recomposición que se está viviendo en todas partes. Un día Trump ya no va a estar ahí por razones naturales o políticas, y de todas maneras hay que reconstruir muchas cosas. Y esta disputa doméstica, elemental, menor, me parece que es una pérdida absoluta de tiempo. Yo creo que la presidenta de repente pierde esa noción de largo plazo. Recuerdo que desde que se enzarzó también en una disputa con Carlos Manso, que luego le costó caro cuando lo asesinan y que dio el pretexto perfecto para la fracasada marcha, que de todas maneras fracasada y todo fue una provocación importante en su momento, ha estado incurriendo en estas cuestiones. Mira, habría que atender temas como el que tú le planteaste, ¿no? Y otros muchos en el país. O sea, hay una población ávida de soluciones y de decisiones políticas de alto nivel que tendrían que estar siendo resueltas en lugar de esta disputa pues, que se me antoja incluso cortesana, ocurriendo pues ahí en la Ciudad de México, cuando hay un país enorme alrededor con problemáticas que necesitan ser atendidas, que van más allá de la inversión extranjera directa y del coche línea y del mundial, que están ahí esperando respuestas y que para eso llegó la 4T, donde me parece además que sus gobernadores quedan a deber, sus legisladores quedan a deber. Lamentablemente esto recarga mucho las cosas en la conducción del país que lleva Claudia. La vemos haciendo cambios en su partido político, creo que lo comentaremos más adelante, pero me parecería importante ese oxígeno de una atmósfera por encima de esa pequeña problemática pues malsana y maloliente, ¿no? Bien, Arnoldo, gracias. Temoris Greco, te llega la extraordinaria oportunidad de sumarte a este trío, dejemos a Diana aparte, de aquellos a quienes... Yo me sumo voluntariamente también. Entonces ya somos cuarteto de linchables aquí en el chat. Temoris, Televisión Azteca, Salinas Pliego, postura de la presidenta. Es que me estaba acordando ahora que Diana comentó que cuando surgió Televisión Azteca pues había que ser muy, muy ingenuo para pensar que iban a hacer algo mejor. Yo como estudiante en aquel momento que habíamos hecho marchas contra Televisa o eso, pensábamos, o sea, sí me declaro en el sector, en la banda de los ingenuos, porque pensábamos que la manera de competir con Televisa, con su control sobre la mayor parte de la audiencia en México y su poder político era hacer lo que Televisa no hacía, que era pues información de verdad, buen periodismo. Y fue pues evidentemente una excepción, porque la elección de Salinas Pliego fue hacer un tipo de televisión todavía peor que el que ya hacía Televisa. Más barato, más bajo de nivel, más vulgar,
fue cuando metieron aquel programa Ciudad Desnuda, donde todo era amarillismo, hacer escándalo, destacar como lo más bajo de los seres humanos. Y pues esa fue la elección que hizo este hombre, el que defiende la libertad de expresión, Salinas Pliego, pues es la libertad de expresión de los dueños de los medios de comunicación. O sea, es que siempre hay que hacer una diferencia. ¿De qué hablamos cuando hablamos de libertad de expresión? La libertad de expresión que está amenazada no es la libertad de expresión de los que tienen miles de millones de dólares metidos en la bolsa y que son los dueños de los canales de televisión y en general de los medios corporativos. Por eso, cuando eso que ya hemos hablado varias veces con el principio del sexenio anterior de Andrés Manuel López Obrador, el grupo Nexos y Letras Libres organizaban cartas en donde decían que se acababa la libertad de expresión, pues se acababa. O sea, nunca se habían preocupado por la libertad de expresión de los de abajo. Y lo que les preocupaba no era que los callaran, sino que les dejaran de dar contratos. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Salinas Pliego con su libertad de expresión? La peor televisión que hay en México. Una televisión al nivel de las peores del mundo, siguiendo los pasos de Rupert Murdoch, que este magnate australiano y luego estadounidense, que creó un imperio mediático haciendo el peor periodismo y la peor tele. Entonces, después, ¿qué ha hecho? Bueno, pues también tiene derecho el señor a su opinión política. Nadie en su televisora, en sus televisoras, tienen derecho a tener una opinión política independiente. Si a él le parece incómoda o algo no le molesta, esa persona se va o va a tener que ir de rodillas a lamerle las suelas para pedirle perdón. O sea, es una libertad de expresión para un tipo que además tiene un nivel cultural ínfimo, un respeto y un concepto de la ética y de las personas muy bajo, en donde todo gira alrededor de él. Esa es su libertad de expresión. ¿Y para qué la emplea? Pues, por ejemplo, recordemos, yo creo que uno de los mayores abusos que se ha cometido con su libertad de expresión fue en plena pandemia, en plena emergencia de salud, cuando había una confusión en el mundo sobre qué medidas debíamos tomar y cómo teníamos que hacerlo. Él puso a su monito cilindrero, Javier Alatorre, a convocar abiertamente, con palabras textuales: no le haga caso al subsecretario de Salud, López-Gatell, no le haga caso al señor encargado de conducir la estrategia de salud del país. Entonces hay un evidente abuso de las concesiones. A mí me parece que llamar a la población a no atender las indicaciones de la Secretaría de Salud en plena emergencia fue un abuso que no se debió haber permitido, y deberíamos tener sanciones para esto. ¿Por qué? Porque hay vidas ahí. Él no solamente llamó a la población a no hacer eso, sino que en sus propias empresas decidió por sus pistolas no atender las indicaciones, y debería haber un estudio de cuántas vidas costó eso por los contagios que se provocaron. Vidas que son directamente responsabilidad de Ricardo Salinas Pliego. Entonces, cuando por un lado tenemos una defensa muy democrática, muy liberal de la libertad de expresión, que a mí me parece que siempre tenemos que estar de ese lado, también tenemos que considerar cuáles son abusos que van contra el interés público y contra la salud pública, como los que ha cometido él. Yo sigo viendo, dice la presidenta Sheinbaum, que está pagando o sea, le dieron su descuentazo de miles de millones de pesos en los impuestos que tiene que pagar. Le están permitiendo pagar con sus abonos chiquitos. Y yo digo, pues, ¿a cuántos ciudadanos, pagadores de impuestos, contribuyentes nos dan esas ventajas? ¿Y como por qué? Porque o sea, lo que nos enteramos también es que
los adeudos de Salinas Pliego siguen siendo, o sea, sigue habiendo una gran cantidad de recursos detenidos, congelados, porque todavía hay empresas que no pagan y que se niegan a pagar. Todas esas empresas, pues finalmente lo ven haciendo desde hace décadas ya, desde gobiernos anteriores que no les quisieron cobrar. ¿Cuál ha sido el impacto? O sea, no es solamente el dinero que ha dejado de ingresar a las arcas, sino el impacto de no haber empleado ese dinero oportunamente en infraestructura, en atender las necesidades de muchísima gente. ¿Cuántas familias que requerían apoyos económicos se quedaron sin ellos? ¿Cuántos niños dejaron de comer? Porque estos señores decidieron no pagar sus impuestos. Las consecuencias son muchas. O sea, debería el Estado cobrar también lo que corresponde al impacto de esas decisiones criminales que tomaron. Pero en lugar de eso, se los trata con amabilidad, ¿no? Con justicia y gracia, como decía Juárez. Pues no merecen gracia, merecen justicia a secas. Toda la fuerza del Estado para cobrar a gente que se ha dedicado a atentar contra el Estado, contra la nación y contra las niñas y los niños de México. No te escuchas, Julio. Ahora yo soy aquí el... Bueno, ya estamos. Diana. Es el desorden. Sí, ya que ustedes no ponen desorden, pues yo trato de hacerlo. Diana, la presidenta de México también habló acerca pues, de esas costumbres tan sabidas del poder político que corteja, que corrompe al periodismo, a los dueños, a los directores, a los reporteros, convenios de publicidad, dinero en efectivo. Lo dijo de una manera, no digo yo cruda, sino absolutamente descriptiva la presidenta de lo que durante largo tiempo fue esa relación. Y para ponerme a la lista de los golpeteos en las redes si es necesario, vicios que persisten incluso impulsados por personajes 4T que han utilizado y utilizan mucho dinero de procedencia oscura para financiar proyectos periodísticos y para financiar coberturas periodísticas y para financiar preguntas en conferencias de prensa. Eso sigue existiendo. Pero, ¿qué opinas de todo ese modus operandi que describió hoy ni más ni menos que la presidenta Diana? Bueno, sobre el modus operandi, como bien dices, creo que fue totalmente descriptivo y que está más que documentado, ¿no? Precisamente por el campo de los periodistas, o sea, quienes han dado más elementos para comprender cómo funcionaba eso ha sido los propios periodistas, porque lo conocían directamente, no porque tuvieran todos que participar de ello, sino porque se sabía, ¿no? Pero me interesa lo otro que dices, porque, es decir, la persistencia de eso y de fenómenos nuevos. Yo creo que en unas décadas, quizá no tanto, se estudiará la relación de los medios también, cuando menos en estos primeros sexenios de la 4T, no sé si habrá muchos más, pues, pero se estudiará de manera seria, porque confluyen muchas cosas, confluye la emergencia y la fuerza de las redes sociodigitales que permiten que haya la posibilidad de descentrar la información, ¿no? Ya no estamos en ese tiempo en el que Temoris dice, pues bueno, hasta veíamos a TV Azteca como oportunidad, entonces ya no es una televisora dominante, hay muchos medios, la emergencia de los medios alternativos como el tuyo, y entonces una enorme posibilidad de que se generen otras formas de aproximarse a los hechos noticiosos, a cómo relatarlos, a cómo comprenderlos. Y eso en el marco también de una sociedad que ha cambiado, ¿no? La sociedad ha cambiado antes del triunfo de la 4T, porque esa sociedad empujó ese triunfo, pero también durante ya el tiempo en el que está gobernado. Y entonces acá yo creo que ya también tenemos elementos suficientes para observar cómo también hay periodistas que son afines a la 4T, que tienen una enorme afinidad explícita con la 4T, y que entonces tienen prácticas que suponen siempre responder a la oposición, visibilizar las posturas de la oposición, los peligros que la oposición contiene, pero hacer caso omiso o mirar al sesgo cualquier punto que tenga que ver con el gobierno de la Cuarta Transformación, ¿no? Entonces,
Mucha atención a ciertos grupos políticos, ¿no? Mexicanos contra la corrupción, el PAN, mucha atención, mucha investigación sobre eso, pero nula investigación sobre cualquier cosa que involucre a cualquier político de la 4T. Y eso está generando también ya una forma viciosa del modo en el que se está construyendo la mirada a través de la cual los periodistas nos permiten interpretar la realidad de nuestro país. Porque si algo, creo yo, sería conveniente a la transformación y conveniente a la revolución de las conciencias, sería suponer que, como decía Gramsci, no hay nada más revolucionario que la verdad. Y esta debe observar todo. Tenemos que atender también a las tensiones internas que existen en el actual gobierno. Entonces, eso también está creando un campo de ejercicio de un cierto periodismo en el que emergen influencers con escasa formación. También a veces, la verdad, a veces uno les escucha y es pues ver, ¿no?, cómo se trata de comunicadores en todo caso que tienen pocas herramientas también de análisis y poca piso también, ¿no? Poca capacidad de investigar. Ya no hay grandes reportajes de pronto, ¿no? No hay investigadores, hay menos reporteros aparentemente. Espero no estar diciendo aquí alguna cosa que les suene terrible, ¿no? Ustedes que vienen de ahí, pero esa impresión da. Y entonces, y que todo se trata de más bien la parafernalia en torno a, y sí endulzarle el oído al gobierno, ¿no? Ahora, creo también que se habrá de estudiar en el futuro el modo en el que se bajan recursos o no de los gobiernos, ¿no? Si se está permitiendo la transferencia de recursos públicos en favor de algunos medios incluso de carácter alternativo, ¿no? Y creo que eso pues saldrá a la luz tarde que temprano. Y entonces ahí se verá, ¿no? Se verán muchas cosas de lo que se están generando como prácticas que contienen vicios viejos, como decía Andrés Manuel, ¿no? Entonces, vino nuevo en odres viejos y al mismo tiempo prácticas no, que tienen mucho más que ver también con los procesos de mediatización actuales. Bien, Diana, gracias. Arnoldo Cuellar, tú y yo hemos sido reporteros de andar en aquellos tiempos, libreta y pluma en mano, yo, grabadora, conforme fueron haciéndose más chiquitas, pues bueno, ya era más transportable. Oye, yo también. Tú también, bueno. Pero sí, varios años después. Sí, pero me tocó también con grabadora y todavía se usan las plumas. Sí, reporteábamos con pedazo de piedra y cincel, como los picapiedra, eran nuestros tiempos. No, Arnoldo, pues las historias de corrupción, que eran las historias tradicionales de la etapa periodística, al menos la que yo conocí. Yo siempre reporté asuntos políticos, nunca reporté ni económicos, deportivos, nota roja, no, siempre política. Y bueno, la verdad es que eran épicos los momentos hasta de las peleas de los reporteros, porque decían, me picaron los ojos, es decir, no vi lo que me iban a dar, y hay toda una picaresca respecto al chayote, que decían, pues no es chayote, es sobresueldo. ¿Cómo que sobresueldo? Sí, te dan tu sueldo en un sobrecito, te lo da el jefe de prensa. Y había un pensador de estos asuntos que decía, chayote que no te corrompa, acéptalo sin problema. Pues, si ¿quién no era ese pensador? ¿Quién era ese pensador? No sé. No sé, pero era sabiduría. Sí, digo, tanta gente a la que uno conoce por ahí por el camino. Pero, ¿qué opinas de lo que dijo la presidenta respecto a ese modus operandi? ¿Ya se fue? ¿Persiste disfrazado? ¿Cómo ves, Arnoldo? Bueno, pues habría que volver a leer un gran documento que es la novela de Enrique Serna sobre Carlos de Negri, ¿no? Sí. Que retrata esa época, porque puedes trasladar unos pocos años atrás y unos años adelante. A ver, yo creo que el periodismo está sometido a las mismas crisis que el sistema político al que sirve, del que depende y con el cual interactúa también como un mecanismo de poder. O sea, esta leyenda que yo insisto que proviene del periodismo norteamericano, de la objetividad, de la neutralidad, que sabemos que el periodismo norteamericano cuando cubría a otros países era todo menos eso, era parte de los mecanismos de intervención.
y de visión que iban construyendo una narrativa de norte-sur, etcétera, de países sometidos, pues difícilmente podría defenderlo, ¿no? Pero en México pues era lo mismo, el periodismo en la época del PRI tenía los mismos vicios que el PRI, y además, bueno, esos reporteros que ganaban sueldos precarios y que iban a las fuentes y recibían sus sobres, veían cómo sus directores o los dueños de sus empresas obtenían grandes contratos en otro tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues era todo un sistema de cooptación, de narrativa sobre esto que decía Temoris hace un momento, ¿no? De dejar fuera los intereses de las grandes mayorías o de quienes además eran disidentes, para solo construir una visión de un país feliz y unido en torno al PRI. Pero cuando llegó la transición, la alternancia, mejor dicho, la prensa tampoco logró esa evolución, ¿no? Bueno, pues ahí están las leyendas de cómo la manejaba en la época de Vicente Fox Marta Sagún y los acuerdos que se hicieron, y Ramón Alberto Garza y sus brincos de un diario a otro, y asesor también de la pareja presidencial, que eran los periodistas que se vendían como independientes y ajenos a la prensa comprada y cooptada. ¿Cuántas leyendas no tenemos, Julio, en los estados del país, que luego volteamos a ver exclusivamente al centro y a lo que pasa? Pero hay que recordar que los periódicos nacionales son periódicos metropolitanos y a veces son nomás del centro de la Ciudad de México, y que hay otra prensa extendida por todos lados. ¿Y cuántos de esos medios no surgían del próximo candidato, del que quería ser candidato, del empresario amigo del que quería ser candidato a gobernador? Y algunos sobreviven, ¿no? Bueno, pues el Noroeste, que era de Cloutier, que ahora es un gran periódico, que hace un buen trabajo en Sinaloa, nadie dice que no. Bueno, el AM en Guanajuato, en León, que surgió de la mano de un precandidato que aspiró a arrebatarle el dedazo a López Portillo y no lo logró, ¿no? Que era Roberto Suárez Nieto, de la mano de un grupo que todos provenían de ser funcionarios de los gobiernos anteriores. Entonces, pues, ¿dónde podemos situar que esa prensa es corrupta o no la hay? O sea, es una prensa que formaba parte del sistema. Cuando alguien le carga la mano a esos reporteros, habría que pensar en todos los grandes negocios inmobiliarios, de proveeduría, que surgieron de quienes eran los dueños de los periódicos, que esos sí eran chayos de a de veras, ¿no? Bueno, pues la vieja historia de Pipsa, por ejemplo, que surtía el papel, y ni siquiera había necesidad de vetar a nadie y de no venderle papel, sencillamente no les cobraban a muchos el papel y podían engordar ahí los adeudos. Entonces, había un reto enorme en los medios de México. Ya no hablo de la televisión y la radio, que si la prensa escrita estaba cooptada, aquellos eran peor, porque además la preocupación política se centraba más en los medios de mayor penetración, que eran los electrónicos, ¿no? Y ahí había un control absoluto y total, y las concesiones, para empezar, eran el mecanismo. Pero cuando el periodismo en México tuvo la oportunidad de empezar a construir un escenario distinto, que es muy recientemente, pues se nos vino encima la crisis de la prensa escrita por la llegada del Internet, y creo que esa asignatura va a quedar pendiente. Claro, pues también en la prensa emergente pues ocurren esos mismos mecanismos y ya los vemos, ¿no? Que somos correas de transmisión de las disputas del poder público. Quien no se quiera dar cuenta de eso, pues va a ser utilizado. Quien se dé cuenta de eso y medio se sitúe frente a esta cuestión y trate de cabecear los golpes o hacer esgrima o tratar de defenderse, algo podrá defenderse, pero no se escapará totalmente de esa cuestión, como le pasa igual a los intelectuales y a las universidades públicas, ¿no? Al final del día, pues formamos parte de ese entramado, de una élite dentro de ese país que, bueno, pues no ha evolucionado, no tiene contrapesos, sigue sin tenerlos, que ese es un gran pendiente de la transformación de la 4T. Y creo que es un pendiente por construir hacia el futuro. A lo mejor ya no nos toca a muchos de nosotros, pero pues habrá que dejar en claro por lo menos el diario de nuestro fracaso, ¿no? La bitácora. Sí, así es. Gracias. Temoris Greco, saque usted juventud de su pasado reporteril y díganos qué opina de este tema.
Es que, bueno, hay varias cosas. ¿Por qué? Porque es un tema muy rico. Por un lado, decía mi muy querida Diana que ya no se hacen grandes investigaciones. No, sí se hacen, pero cuesta muchísimo trabajo y no tienen visibilidad, y ese es un problema muy grave. O sea, siempre hemos tenido el problema de que los medios que tienen dinero, pues son medios que forman parte de este sistema político y no tienen interés en invertir en proyectos que finalmente revelan cómo funciona el sistema político, económico, corporativo. Y los periodistas que no tenemos interés en formar parte de convertirnos en ejecutivos corporativos, ya sea de grandes medios de comunicación o de hacer la comunicación de empresas o de instituciones, pues tenemos el problema de cómo demonios se financia las grandes investigaciones. Me acordé de dos amigos muy queridos que hace unos 10 años o así tenían posiciones importantes en grupos mediáticos que hacían revistas. Y estaban comentando en redes sociales una investigación que había hecho la revista del New York Times. Y comentaban qué gran investigación, qué fantástica. Ojalá en México tuviéramos ese periodismo. Y yo les puse ahí, pues, oigan, échenle ganas y lo tenemos, porque hay que invertir en el periodismo. Esa investigación era sobre tráfico de mujeres internacional. El periodista había tenido 6 meses para viajar, me parece que por 6 países, en Europa del Este, en América del Sur, en México, en Estados Unidos. Había seguido varias tramas de este periodismo y todo eso pues lo había pagado el medio de comunicación. O sea, había podido dedicarle 6 meses de su vida solamente a hacer esta investigación. Y el resultado se vio pues en una gran investigación. El problema es que ¿quién en México quiere pagar eso? Quienes tienen los recursos no les interesa. Y a quienes les interesa no tienen los recursos. Por eso me alegró hace un momento que varias personas de nuestra audiencia colaboraron para que se pudiera hacer lo de Sinaloa, pero en realidad es mucho dinero el que requiere hacer las investigaciones que hacen falta. Y todavía se hacen esfuerzos, se hace el esfuerzo. Hay varias organizaciones, Quinto Elemento Lab en México, Fábrica de Periodismo, el grupo de medios de comunicación independientes de todo el país que se conformó alrededor de periodistas de a pie, en el que está PopLab. Si alguien sabe, por ejemplo, de lo que cuesta hacer investigaciones de ese tipo y reunir los recursos, pues es PopLab con NerdNote. Entonces sí hay eso. Lo que pasa es que cuesta muchísimo trabajo y requerimos también compromiso o el apoyo de la audiencia, porque también uno de los problemas de Internet es que todo el mundo está acostumbrado a recibir información gratis y no ven por qué tienen que involucrarse en cambiar esto, en financiar estos proyectos. Y sobre el tema de la corrupción en el periodismo, otra vez vuelvo a aquellos tiempos de cuando era estudiante. En mi tesis de licenciatura, uno de los temas que traté fue precisamente del chayote y del picaojos que mencionabas, que ahí cité unos textos que había escrito por aquel tiempo Ricardo Alemán, que en aquel tiempo pues era un periodista que quería hacer buen periodismo, un periodismo libre de chayote, antes de que tomara una decisión en el sentido contrario. Pero recuerdo que escribía de aquello cuando tenía 23 años por ahí, como si fuera algo que ya estuviera en proceso de morir, como si la corrupción en el periodismo como de alguna forma estuviera feneciendo, y pues no, sigue existiendo, sigue vivita y coleando, y sigue lamentablemente pues ocupando a una gran parte del periodismo. El tema es que hay chayotes. Está el chayote del sobre, que es el chayote para el reportero de a pie, para el concurso de fin de año, en donde unos diputados rifan coches y rifan
dan cenas y no sé qué y todo eso, o están los chayotes de a de veras, que no vienen en sobres, vienen en forma de grandes contratos, de viajes inmensos pagados en yates, que son no a los reporteros de a pie, sino a los directivos de los medios de comunicación. A mí me parece que es muy importante erradicar ese tipo de corrupción en la base del periodismo, pero la corrupción de verdad, la que sí deja, está en las grandes alturas. Bien, gracias, Temoris. Diana, entrando dijiste que se me notaba la alegría por la noticia de la visita de la secretaria Bárcena a la bahía de Huira, a Topolobampo específicamente. Me avisan de la Semarnat que no, que este jueves a las 11 apenas se va a hacer una reunión allá en Topolobampo para ir preparando la próxima visita de la secretaria Alicia Bárcena. Así es que es apenas una reunión preparatoria de lo que se va a realizar. A ver cuándo. El 3 de junio es ya la sentencia del juez de distrito en primera instancia sobre el tema de Mexinol. Ya veremos si la secretaria va antes de esa sentencia o después. Bueno, Diana, entre otros temas que tenemos, digamos, susceptibles de platicar en esta ocasión, está lo relacionado con la salida de Morena de la Secretaría de Organización y de la Comisión de Elecciones de Andrés Manuel López Beltrán. Ha habido mucho ruido, ha ganado titulares periodísticos, análisis diversos y desde luego la especulación política va desde quienes suponen que buscará, digo, él está anunciando que va a buscar ser candidato a diputado federal por el distrito de la cabecera del municipio de Centro, en Tabasco, donde está Villahermosa, pero pues desde ahorita están las especulaciones de la dimensión de la carrera política que puede tener. ¿Qué opinas de esa salida de cuadro de Morena y de lo que implican esos reacomodos en las filas de Morena? Diana. Pues me parece que es un ajuste que era relativamente previsible en vista de los que ya se habían hecho, pero además imprescindible por otro lado. La verdad es que el caso de Andy López Beltrán me parece que desde el inicio pintaba mal, francamente. Yo pensé, bueno, uno piensa, ¿no?, que en la izquierda se sabe desde el pensamiento ilustrado y la Revolución Francesa que los liderazgos no se heredan en la sangre ni vienen con la genética, ¿no? Y que la capacidad política o la capacidad de mando político también es algo que se aprende en el ejercicio práctico. Y la verdad es que Andrés López Beltrán pues no ha tenido nada en su trayectoria política que le dé liderazgo y que lo configure como un dirigente como el que pretendían que fuera, porque su entrada a este cargo, ¿no?, en Morena apuntaba aparentemente a que él mismo tiene un claro interés político, pero que probablemente también sectores próximos a Andrés Manuel o el propio Andrés Manuel pues estaban interesados en proyectar esa carrera y que habría que colocarlo en un puesto estratégico donde destacara. Y lejos de destacar, bueno, pues ya sabemos todo lo que pasó. Pero además, a mí me parece que lo que se presenta como un logro de su tránsito por el partido es también, pues la verdad, bastante pobre. Es decir, sí se puede decir, bueno, pasaron, según veía algunos datos, ¿no?, a esa cifra que todavía está en veremos si son 12 millones o no de nuevos afiliados, y que hasta 2023, bueno, ya hace unos años era de 2.3 millones. Entonces, bueno, es el crecimiento electoral del partido también el que se juega ahí. Pero la pregunta para mí sería, es decir, se puede tener ese número de afiliados, pero ¿eso se traduce en estructura territorial y estructura política efectiva? Y me temo que la respuesta es no. Es decir,
¿Qué cifra de esos afiliados van a mostrar o van a convertirse en un músculo organizativo que no solo permita entrar al proceso electoral de 2027, sino que además consolide un trabajo de territorio que viene haciendo falta ya a estas alturas, para que se siga retroalimentando un contenido político de carácter social para este proyecto, ¿no? Y entonces ahí me parece que es una cifra ostentosa, es una cifra que tiene mucho de oropel, ¿no? Que evidentemente pueden decir, entonces somos más grandes casi que el Partido Comunista Chino, si lo pensamos en términos proporcionales, porque eso han dicho. Sí, bueno, pero valga la comparación. El tema sería que en términos de estructura organizativa, ¿eso qué representa? Y creo que la respuesta ahí es bastante pobre y por eso la necesidad del cambio. Ahora, me parece además que incluso yo me preguntaba cuando justo Andrés López Beltrán entró al partido, si no era momento de esperar, sino más bien si él tenía pretensiones de tener una carrera política importante, pues valdría la pena tomar una distancia relativa de la enorme sombra de su padre, justo para poder configurar una identidad propia, ¿no? Y creo que, bueno, pues eso no está en sus intereses inmediatos. Evidentemente, si es Andrés López Beltrán, pues va a ser entonces un candidato contra el que nadie va a pelear, va además a una zona segura, ¿no? A donde el voto está garantizado y no va a tener que hacer mucho trabajo también de base, y entonces hará política como suelen hacerlo algunos, eso le llamaba Schumpeter, esa de la democracia de élites, ¿no? Es decir, esos cuadros políticos que se forman en la estructura del Estado, van pasando de un lugar a otro, aprenden mucho en términos legislativos, administrativos y demás, pero no necesariamente tienen un asentamiento que demuestre que han generado ese liderazgo social, que es el que su padre sí fincó en una larga historia y que es el que además le da esa legitimidad que ya se sigue manteniendo después de su sexenio, ¿no? Entonces, bueno, creo que era necesario, creo que es un hombre con ambiciones políticas y bueno, veremos qué sucede con él. Lo importante en todo caso es observar si este cambio que se opera en Morena y en el que creo que está claramente marcada también ahí de algún modo la mano de Claudia Sheinbaum, va a operar un giro efectivo sobre esa necesidad de que el partido, un partido que tiene una orientación social, un partido que tiene un interés, ¿no?, por continuar algunas de las líneas más fuertes de justicia social del proyecto de la 4T, pues eso se mantenga alimentándose y nutriéndose de alguna manera de esa sociedad en movimiento. De otra forma, pues estamos ante una gigantomaquia, ante una cosa gigantesca, pero que finalmente va a tener poca efectividad para sostener esa base social, ¿no? Bien, gracias, Diana. Sobre este tema, Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas? López Beltrán, reacomodos en Morena. Además de ponerme de pie y aplaudirle a Diana y suscribir lo que dijo rápidamente, nada más haré algo que es voltear un poco hacia atrás. Creo que aquí el problema central es que Morena no acaba de cuajar como una institución con reglas. Porque ¿quién puso ahí a Luisa María Alcalde y a Andy? Pues un dedazo de Andrés Manuel López Obrador. O sea, esos millones de militantes incrementados ahora por el activismo, que hay que ver hasta dónde, coincido también, de esta dirigencia que ya se fue, no tienen manera de intervenir muy decisivamente, de elegir, de tener asambleas, de elegir dirigencias estatales, municipales, sus consejos. Los hemos visto como en las épocas del PRI de la CTM, llegar y votar cosas que están predefinidas. Y entonces, ¿cómo pueden surgir liderazgos auténticos ahí? ¿Cómo se puede hacer campaña dentro de Morena para llegar a a puestos de dirección, ¿no? ¿Cómo escalar, cómo hacer una vida política dentro de Morena? Eso no existe. Me parece una enorme debilidad y creo que cada día convierte más, o más bien lo fortalece como un partido de Estado que correrá la suerte del gobierno al que sirve, en popularidad y en reacciones de la ciudadanía, etcétera.
La decisión, por ejemplo, de mandar a Ariadna Montiel, pues es de lo más priista del mundo, ya la había inventado Salinas de Gortari con Colosio, ¿no? Es más, fue al revés. O sea, este intercambio entre quien hace la política social y luego va al partido, no hay nada imaginativo ahí, es algo muy siglo XX, no, son mecanismos de Estado obsoletos que no representan ninguna transformación, ¿no? Pues es un enorme reto de Morena tener una vida interna. Cuando hablas con sus militantes en los estados y en los municipios, los ves supeditados a las decisiones que vienen desde las cúpulas de arriba. Sí hay grillas, sí hay grupos y todo, pero no hay una vida orgánica. Y bueno, y es el enchufe, cómo conectas con quien toma las decisiones, quién es el enviado de la Secretaría de Organización, de la Secretaría General, quién es el superdelegado, etcétera. Entonces me parece una deficiencia de un partido que pretende una gran transformación y convertirse en un mecanismo de poder, y de un poder que puede achicarse en un momento dado si sus resultados no funcionan. Bien, gracias. Temoris, por favor, sobre este mismo tema. Dicen que ando muy panista, pero yo creo que al PAN le pasó lo mismo en 12 años también. A mí lo que me preocupó fue cuando dijiste que te ibas a poner de pie porque no cabes en la pantalla de aquí. Hubieras abarcado la parte de Diana y todavía más para arriba. Perdón. Temoris. Creo que tenemos por un lado un problema de cultura política en nuestro país y además también un problema de los tiempos, de qué es lo que ocurre, de los tiempos en México y en el mundo. O sea, veníamos de algunos partidos que tenían un cierto tipo de institucionalidad. El PRI, la del PRI dependía de la presidencia, de lo que diga el señor presidente, y él disciplinaba a todos los dos grupos del partido. Y perdió esa institucionalidad cuando perdió el poder y se convirtió en una fragmentación de casi cargos locales. El PAN tenía también una institucionalidad que venía de estar en la oposición, de tener un grupo más o menos ideológicamente coherente, en el que se basaba la vida del partido y que tenía sus métodos de resolver o de hacer la toma de decisiones, pero que cuando empezó a pactar con el poder y a llegar al poder, también se reventó, y esos panistas de vieja cepa pues acabaron en el foro doctrinario y los corrieron a patadas a unos, y los otros se incorporaron a eso y se acabó su institucionalidad y acabaron apoderándose del partido los chavos de Jorge Romero y de ese, que no tienen ideología, no tienen esa escuela de debate que tenía el panismo bien. Y se acabó. Morena es algo nuevo, es un producto nuevo, es una organización nueva, pero no tiene modelos de institucionalidad en los cuales basarse. El PRD jamás llegó a tenerlo, siempre fue una colección de tribus, y Morena está igual. Eso, o sea, parece ¿qué partido es institucional en México? Pues, o sea, los más, digamos, consistentes son aquellos que dependen de caciques como el PT, como el Verde. Entonces, o sea, eso, la cultura política mexicana no ha logrado desarrollar cómo hacer una institucionalidad y una homogeneidad en los partidos. Pero luego, en el mundo, pues estamos en el proceso contrario, en donde se rompen los viejos esquemas institucionales, donde había partidos tradicionales que se comportaban de una forma y que más o menos tenían una coherencia política. Y empezamos a ver este rompimiento, por ejemplo, en Estados Unidos, con el Tea Party, en donde hubo, antes del Trump, o la base de lo que después se convirtió en el trumpismo, fue una escisión hacia la extrema derecha adentro del partido, que rompió con institucionalidad. Yo todo lo que les queda es Trump. Cuando Trump, como se siga debilitando, no sé qué estructuras podrán crear en el Partido Republicano como para poder poner en orden todo lo que deje. Y así lo vemos en los partidos europeos también, que hay esta fragmentación y esta pérdida de institucionalidad, como que vamos en el sentido contrario a eso. Entonces, en este contexto, ¿cómo puede
Morena encontrar su propia institucionalidad. Lamentablemente, Andrés Manuel López Obrador no sentó las bases para que esto ocurriera, y ahora parece que Claudia es la única que tiene que estar lidiando al mismo tiempo con las responsabilidades de gobernar y las de poner en orden al partido. Bien, Temoris, gracias. Bueno, estamos ya, el tiempo se fue de volada y ya estamos en la parte final, así es que nos toca postrecito cada cual. Diana, hay que poner así como en las escuelas, así en las películas veíamos y era en la vida real, un timbre faltando, ¿qué? 1 minuto, 2 minutos, algo así, ¿no? ¡Ring! Y ya todo mundo salía y adiós. Entonces, entramos a la etapa del postrecito. Diana, por favor. Pues, perdón, estaba yo tratando de abrir ahorita justo el tema del postrecito para no equivocarme en ningún dato, porque es un tema, pues, severo, ¿no? El día de ayer, en la Universidad Autónoma Metropolitana, pues dio a conocer que una joven estudiante de nuestra universidad, la alumna Cielo Beangi López Cortés, fue presunta víctima de feminicidio el 22 de mayo pasado, ¿no? Y pues esto me parece que es importante, hay que hablarlo, hay que nombrarlo por distintas razones, pero una de las que a mí me preocupa mucho porque tengo contacto cotidiano con estudiantes, mujeres, hombres, jóvenes, ¿no? Que enfrentan una realidad compleja en muchos planos de la vida, pero uno de ellos tiene que ver con precisamente el manejo de la violencia, ¿no? Algunos estudios hablan de que las jóvenes universitarias, particularmente las mujeres, pero no solo, por supuesto, sufren un porcentaje muy alto de violencia de sus parejas. Y que aceptan esta violencia porque pues se ha forjado también como lo que se supone que es una relación amorosa, ¿no? Una relación que antes que la literatura, el cine nos las dibujaba como las relaciones verdaderamente apasionadas, ¿no? Y entonces transitan por circuitos de violencia a veces muy complejos y en el peor de los escenarios pues llega a presentarse con violencia extrema, incluso como feminicidio. Entonces me parece que es muy importante que socialmente hablemos de que tenemos que conversar con las y los jóvenes sobre relaciones amorosas saludables, ¿no? Relaciones amorosas de respeto mutuo, relaciones en las que seamos capaces de reconocer la dignidad del otro y de la otra, pero que en el caso también de las y los jóvenes puedan reconocer cuando son víctimas de violencia y que esta no los lleve, ¿no?, a progresivamente a escenarios cada vez más peligrosos. Entonces, creo que nos debemos como sociedad esa conversación y se las debemos a los jóvenes y a las jóvenes comunicarles mucho esta necesidad, ¿no? Bien, gracias, Diana. Vamos con Arnoldo Cuellar. Arnoldo, postrecito, por favor. Rápidamente, porque son 2 temas. El primero, viene la presidenta Sheinbaum a Guanajuato, San Miguel de Allende, este viernes. Está ocurriendo ahí un tema, la expropiación de 700 hectáreas de un predio privado, propiedad de una familia, en su origen extranjera, yo imagino que ya los hijos sean mexicanos, en torno a al sitio arqueológico de Cañada de la Virgen. La expropiación ocurrió sobre todo por impulso y por activismo de Jesús Rodríguez, la directora y actriz teatral que ahora vive en San Miguel Allende desde hace algunos años, pero preocupa sobre todo qué proyecto tiene el INAH para hacer en esas 700 hectáreas, porque, la zona arqueológica está en 2 hectáreas, estrictamente, lo que es la pirámide que se conoce actualmente, que es visitable, que fue reabierta ya este domingo, y la zona de amortiguamiento que había donado el propietaria era mujer, era de 16 hectáreas, y incluso pues se ha avanzado muy poco ahí en investigar, probablemente haya muchas otras cosas y probablemente haya ruinas en las 700 hectáreas, pero un INAH que pues está con una crisis presupuestal, con una crisis de personal, se ve muy difícil que logre establecer ahí un proyecto interesante, sólido, y que no convierta eso pues en un lugar que pueda ser incluso invadido o
a la vuelta de los años, ¿no? Cuando pase este gobierno, cuando ya no vive en San Miguel Allende Jesús Rodríguez. Además se ha dividido a las comunidades indígenas porque hay unos que están a favor y otros en contra del tema de la expropiación, etcétera. Bueno, esa es la típica situación donde alguien, creyendo hacer algo bien y positivo, probablemente esté creando un problema grave a futuro. Esa es una cuestión. Y el otro tema es que mañana tenemos la visita de Felipe Calderón en Guanajuato. Ándale. Están invitando los empresarios de Guanajuato, Puerto Interior, este fideicomiso que se hizo en los tiempos de Vicente Fox, que ya son las empresas privadas donde está Pirelli, Volkswagen, bueno, es enorme ahí junto al aeropuerto, para que les hable del nuevo momento global de la política económica. No sé qué les vaya a decir Felipe Calderón. Lo están cerrando a la prensa, no vamos a poder estar ahí. Pero bueno, pues nomás tener, y ya hubo incluso que hacer un deslinde de este grupo empresarial, de este Guanajuato Puerto Interior, para decir que no es nada político, que no tiene nada que ver el gobierno del Estado, que digo, parece que el intocable de Felipe Calderón no quieren que los contamine y que solamente es una charla con empresarios. A ver de qué logramos enterarnos. Órale, Arnoldo, muchas gracias. Temoris, para cerrar, postrecito, por favor. Espero que no tiemble como cuando venía Salinas, perdona. Me entristeció mucho lo que nos acaba de contar Diana sobre esta compañera de la UAM que fue víctima de feminicidio. Y hoy es el día como de acordarme de cuando iba en la UAM. Y yo no recuerdo que hayamos tenido ningún incidente así, pero más bien es que no se hablaba. Eran temas que no trascendían a la comunidad, que no trascendían a la opinión pública, que se acallaban, las instituciones no tenían pues como interés en eso, las familias tampoco tenían el conocimiento o la experiencia de los debates actuales como para llevarlo más o ponerlo frente a los ojos de la gente, y probablemente la comunidad tampoco tenía la preparación o el entrenamiento para reaccionar. Y pues la única forma de combatir eso, a mí me parece, bueno, además de la justicia que deben hacer las autoridades, es un trabajo de la comunidad, de conciencia, de desarrollo, de una conciencia colectiva para proteger a todos los integrantes de la comunidad, especialmente a los más vulnerables, como son nuestras compañeras expuestas a ese tipo de situaciones. Entonces, pues bueno, qué triste, lo lamento mucho. Y por el otro lado, lo que quería comentar es que hay, en relación con la flotilla global Sumur, entiendo que entrevistaste a Lautaro Rivara, pero no pude ver la entrevista, no sé de qué hablaron, pero pues está el tema de la manera en que el Estado de Israel, la sociedad israelí, reaccionó ante el video que sacó el ministro de Seguridad, en donde sale abusando de los miembros de la flotilla. No hubo ningún tipo como de repudio al abuso. Lo que les molestó a los políticos, tanto del oficialismo como de la oposición, fue que se lo mostrara al mundo en video. O sea, el enojo, y hubo muchísimo enojo, fue por el daño a la imagen de Israel, no por el abuso de los derechos humanos de las personas. Y esto revela muchísimo de la sociedad israelí y de cómo están ahora. De eso hablo el día de hoy en mundoabierto.info, con más detalles y con videos, como también del tema de la golpiza que les dieron en el aeropuerto de Bilbao a los navegantes que estaban llegando y que eran recibidos por sus familiares. Un momento de alegría. De pronto la Policía Autonómica Vasca, la Ertzaintza, lo convirtió en persecuciones y golpizas en medio del aeropuerto. Y lo que se ha estado destacando pues es el vínculo de esta policía con Israel. Los entrenan, les venden equipo, les venden aparatos de vigilancia. Y la pregunta es si en este momento en el que cada vez está más frágil el gobierno de Pedro Sánchez, un gobierno que ha sido crítico con Israel, pues esto no abona a este esfuerzo por erosionarlo, a tal manera que la derecha del Partido Popular y de Vox pueda arrasar, no ganar, sino arrasar en las elecciones del próximo año. Bien, Temoris, muchas gracias. Y bueno, gracias a los tres.
Julio, nada más me sí, permites hacer una sí, aclaración porque veía un adelante. par de comentarios en el chat. El feminicidio de este estudiante no sucedió en ninguna instalación de la UAM, eso creo que es importante decirlo. Era parte de nuestra comunidad, eso sí, una estudiante de nuestra comunidad. Bien, perfecto. Mira, por ejemplo, Isabel Morales señala simplemente el caso de la hermana de la escritora Cristina Rivera Garza. Fue asesinada por su exnovio. Ella estudiaba arquitectura en la UAM Azcapotzalco. Así Aunque es. igualmente, Diana, el asesinato de la hermana de Cristina se dio en su departamento, en donde vivía, rentando ahí en un departamento fuera de la instalación universitaria. Pero, Muy y el bien. punto muy importante es que las universidades no pueden estar ajenas a ello, como bien decía Temoris. Puede suceder fuera, pero es alguien de nuestra comunidad, ¿no? Así es. Bueno, pues nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta Gracias. pronto. Hasta Gracias. luego.